unidad especialmente para un pueblo especial, para la novia del Señor. Hermano, vamos a recibir la palabra con nuestro precioso cántico, gloria al Señor, solo creer. Gloria al Señor. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Aleluya, solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Todo es posible. Porque creo en ti, Señor. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó. Vive compró mi salvación. Ay, ay, la cruz. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó y me compró mi salvación. Ay, ay, la cruz. Gracias, Señor, por esta mañana. Al Señor, estos preciosos cánticos de Sion, donde el Señor, allá en una cruenta cruz, Señor, murió nuestro Señor Jesús, desfigurado, Señor, maltratado, ensangrentado, Señor, burlado de la gente. Pero Él lo hizo todo eso por amor de nosotros, Señor. Por amor a nosotros, oh Dios, porque Tú nos amaste antes que el mundo empezara. Y Tú viniste, Señor, a morir de tal manera que no hubo hombre alguno que pudiera sufrir lo que Tú sufriste, Señor. Y pagaste el precio, Señor, por mis iniquidades, por nuestros pecados, Señor. Y Tu palabra en este día vino, Señor, para abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y poder ver, Señor, cuánto nos amaste, Padre. Cuánto nos amaste a cada uno de nosotros, que fue tan grande Tu amor, que viniste a dar Tu vida a través de Jesucristo, Tu Hijo, para redimirnos, Señor, y llevarnos a la posición
de la cual un día allí estuvimos una vez, para ser restaurados. Y no había forma como poder ser restaurados. Si tu palabra en este día no pudo ser restaurada, no habría forma como nosotros volver otra vez al original. Pero tú prometiste que en el tiempo del fin tu palabra sería restaurada, la fe sería restaurada a la fe original otra vez. ¿Para qué? Para poder creerte realmente como tú eres, para poder verte como tú eres, como la palabra dice que tú eres, Señor. Donde tú, Señor, viniste en este tiempo y nos interpretaste la palabra, nos explicaste la palabra. Nadie podía hacerlo, porque nadie puede interpretar la palabra, pero tú mismo interpretaste tu palabra, porque así dice la Biblia. Solo Dios puede interpretar su palabra, y tú lo hiciste a través de un profeta en el tiempo de fin, tu profeta, Señor. De hecho, estamos agradecidos en esta mañana. Por eso estamos reunidos aquí en esta hora. Quizás tuviéramos muchas cosas que hacer, y tenemos muchas cosas que hacer, pero pensamos que esta es la hora más grande de la cual nosotros estamos aquí en esta hora, obrando, Señor. Estamos aquí, Señor, para servirte, para adorarte, para entonar los cantos de Sión, para poder orar, para poder escuchar tu palabra, para poder ser alimentados, nutridos por tu palabra, Señor. ¿Para qué? Para poder tener fe, Señor. ¿Qué clase de fe? Una fe perfecta, una fe de rapto, Señor. Padre, bendice a tus hijos aquí en esta mañana, a los pequeños que se han reunido en esta mañana para comer, Señor, de la carne del sacrificio perfecto que eres tú, Señor. Mientras oramos por todos nuestros hermanos, por nuestro hermano Amancio allá, Señor, por el norte, por nuestro hermano Eber, por nuestro hermano Gustavo, nuestro hermano José, nuestro hermano Francisco por Roma, y recuerdo por nuestro hermano Eduardo, Señor. Oro por él, Señor. Hace mucho tiempo que yo no lo veo, pero yo sé que él está bien. Y oro por él, Señor, en esta mañana. Y por sus hijos, por su esposa, Señor. Por nuestro hermano Enrique, Señor, por Chimbote. Por nuestro hermano Manuel Rocha allá en La Esperanza. Por nuestro hermano Ever. Por nuestro hermano Abel. Por nuestro hermano Vidal. Y por tantos hermanos que conocí por allá por Lima, Señor. Oro por cada uno de ellos. Y por los hijos del profeta, nuestro hermano José Branja, nuestro hermano Billy Paul, y por toda la novia que está sobre la faz de esta tierra. Oramos por ellos, para que tú los bendigas en este día y siempre, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, por habernos traído aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Si estamos enfermos o delicados, la palabra echará fuera la enfermedad. La palabra pondrá la sanidad en nuestras vidas, si tan solo podemos creerte en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos tu palabra en este día final y ponernos al tanto de las acechanzas del enemigo, del engaño de Satanás. Como Satanás se ha disfrazado como un ángel de luz y engañará aún si fuere posible a los escogidos. Pero no puede ser posible, porque tus hijos no pueden ser engañados. Porque tú le diste a ellos tu palabra. Porque a través de esta luz, de esta palabra, Satanás quedó desenmascarado y él no puede engañar a tus hijos. Gracias, Padre, en esta mañana. Confiamos en ti. Y todos aquí en esta mañana te rogamos, te invitamos, Señor, que tú seas el invitado especial. Que tú abras nuestros corazones, nuestros entendimientos, y podamos entender tu palabra, nos unjas con tu Santo Espíritu. Y tomes control de toda mente, de todo espíritu. Lleva mi mente a la obediencia plena de tu palabra en esta mañana. Y háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Hoy día domingo es día de resurrección.
Y nosotros sabemos, el mensajero dijo, hermanos, que nosotros siempre debemos estar orando por el día domingo, por el culto del día domingo, orando por el que dirige los cánticos, orando por el que toca la guitarra, orando por el que predica, orando por la iglesia. Señor, amén. ¿Para qué, hermanos? Es abrir el camino para que el Espíritu Santo descienda y entonces Dios pueda moverse en nuestra vida. Entonces, hermano, pensando, y mañana es el día domingo, hermano, como mi papá ya me está preguntando el día viernes, hijo, me llama Jorge, dice si va a venir el domingo a recogernos, ¿no? Y en verdad, y entonces está con ese deseo de querer estar aquí, no simplemente como para formar un grupo, sino para escuchar de Dios, hermano, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí deseosos de querer recibir de Dios algo, una bendición. Entonces, cuando nosotros venimos así preparados, hermano, el enfermo es sanado, nuestras preguntas son respondidas. Dios siempre está interesado en nuestras cosas, sean buenas, sean malas, siempre Dios está interesado en nosotros, hermano. Entonces, siempre vengamos con ese deseo ardiente en nuestro corazón de poder escuchar a Dios, hermano. Bien, tenemos dos peticiones aquí, hermano, aquí en esta mañana. Una es por Eduardo Alzugaray Galarreta, creo que tiene unos problemas de cálculos, ¿no? Vamos a orar por él después del culto, hermanos. Y también acá hay una petición por el señor Luis Urbano Cáceres. Tiene cáncer, dice el amigo, hermano. Bien, entonces miren, las promesas, ustedes han escuchado el mensaje de, no recuerdo qué domingo predicamos, la restauración del árbol novia, la parte 2. Ayer estaba escuchando otra vez. Y ahí habla, hermano, entonces de los derechos que la iglesia tiene. Hablamos otra vez, esos derechos que Satanás la tenía, Jesús la rescató, y esos derechos ahora son nuestros. Y podemos reclamarlo, porque Dios las ha dado para nosotros. Y los únicos que tienen derecho de reclamar esto son los hijos de Dios. Entonces, hermano, con toda seguridad, si tan solo nosotros podemos creer en cada palabra de Dios, Él dijo, pedid, y os se dará. Muy bien, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo 24, 24. Y hoy día, si Dios quiere, terminamos este tema, hermano, de los falsos ungidos. Hoy día damos por concluido esto, si el Señor así lo permite. Hermano, Mateo 24, 24. Saludos a los hermanos en Chile. Siempre nuestros hermanos están escuchándonos allá, hermano, los días domingos. Y dijo el hermano Branham, si ustedes no estuvieran aquí, el mensaje no fuera posible. Entonces el mensaje es posible por cuanto ustedes están aquí. Porque alguien cree esto. Entonces yo conversando el otro día con un amigo, porque había escuchado de que todos abandonaron al hermano Branham. Sus grandes amigos, los hombres de negocios, los que patrocinaban sus grandes campañas, todos lo abandonaron, todos lo dejaron. Así como pasó con el Señor Jesús. Aún sus propios discípulos lo abandonaron. Todos lo abandonaron, todos lo traicionaron, todos lo dejaron, solo en la cruz muriendo. Y los hombres de aquel día, hermanos, hombres que eran distinguidos, eran gente muy importante, que los que andaban con el hermano Branham. El hombre que hacía las campañas y la sanidad y los enfermos, era grande, era tremendo el ministerio. Pero cuando él comenzó a predicar la revelación, la palabra, ellos ya no pudieron entrar ahí. Ellos ya no pudieron creer esto. Ellos no pudieron entender estas cosas. Entonces comenzaron a dejarlo, y a dejarlo, y a dejarlo. Nosotros hubiéramos dicho, si el hermano Branham hubiera querido ser un hombre rico, si él hubiera querido ser un hombre visto y muy importante, él lo era, hermano, en verdad. Para los hijos de Dios, él lo era muy importante. Amén. El Señor Jesucristo era un hombre famoso para los que creían, pero para los que no lo odiaban y lo aborrecían. Pero él prefirió quedarse. ¿Con qué? Él prefirió quedarse con la palabra que Dios le había dado. Yo le digo al hermano, él se quedó con algo, ¿sabes? Por una razón. Él fue despreciado, él fue odiado, lo rechazaron, lo abandonaron. Pero ¿cuál fue la razón que ese hombre se mantuvo firme en la palabra? Fue por causa de nosotros. Amén. ¿Sabe, hermano? Porque hoy podemos ver que un hombre se paró por algo que era real, que era verdadero. Entonces nosotros podemos tomar esta palabra porque sí, era un hombre que creía verdaderamente lo que Dios le había dado. Hermano, y en eso nosotros confiamos, como dijeron las teofanías, en eso estamos confiando. En la enseñanza, en la palabra.
que este hombre predicó en el tiempo del fin, hermano. Y algún día, hermanos, algún día ustedes se darán cuenta que lo que hemos dicho en este pequeño lugar es la verdad. Amén. Y la verdad no está por todo el mundo. La verdad está en un pequeño grupo que el Señor Jesucristo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Solo ellos puedan tener la verdad. Pero podemos ver a través de la Biblia que fueron los muchos los que no tuvieron la verdad. Fueron los muchos los que despreciaron la palabra, pero fueron unos pocos los que creyeron en el Señor. Entonces, bienaventurados los que oyen y creen la palabra del Señor. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gracias, Padre. Gracias te damos una vez más en esta mañana por la lectura de tu palabra. Bendícela, Señor, y bendícenos a todos en esta mañana con tu presencia, amado Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Tomen asiento. Bien. Yo cuando era niño, yo recuerdo haber escuchado esto de los falsos ungidos, de los falsos profetas. Yo escuchaba a mi tío Leoncio, porque él era adventista desde muy joven. Yo cuando era un niño, yo le escuchaba a él. Yo escuchaba a mi abuelo Manuel, ¿no? Ellos eran adventistas, siempre hablaban la palabra. Y los días sábados siempre se reunían y hacían cultos en la casa. Yo siempre me acuerdo de eso cuando yo era niño. Y yo hablaba y escuchaba hablar de falsos profetas. Y digo, ¿qué eran falsos profetas? ¿Qué eran? Pero esas palabras se habían quedado grabadas en mí. Hermano, y entonces nosotros hemos estado en las denominaciones, en la iglesia pentecostal, en la organización. Yo escuché predicar, escuché hablar a hombres acerca de falsos profetas y falsos ungidos. Ellos decían, era el diablo, era el diablo. Y en los falsos profetas está el diablo, en los falsos maestros está el diablo. Pero ellos no podían dar una explicación real de la palabra. Realmente que en los falsos profetas, en los falsos ungidos, se encontraba la verdadera unción del Espíritu Santo. Entonces, eso fue algo, cuando este hombre sale con la palabra de Dios, fue algo chocante, fue algo contrario a lo que los maestros, las escuelas de teología habían enseñado. Entonces él comenzó a probar por la palabra que un falso ungido tenía dos clases de unciones: la verdadera unción del Espíritu Santo para traer sanidad. Entonces cuando se oraba por los enfermos, las señales o los milagros, era el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Satanás no puede sanar al enfermo, solamente Dios sana al enfermo. Entonces cuando el falso profeta tomaba la escritura y oraba por los enfermos eran sanados. Pero cuando él tomaba la palabra para hablar, cuando él comenzaba a predicar la palabra, a enseñar la palabra, ahí entraba a tallar otra unción. Esa ya no era la unción del Espíritu Santo, era la unción del anticristo. Era el espíritu del anticristo. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque yo digo en esta mañana, y el Espíritu Santo dijo, miren, el apóstol San Pedro predicó y dijo, arrepentidos. Aquí 10 días el Señor Jesucristo había dicho, ir y bautizar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. 10 días más adelante vemos al apóstol San Pedro ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Usted tiene que tener en mente, mire, el patrón y la regla de la palabra. La Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cada palabra que fue escrita en la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y Dios no puede ser contrario a su propia palabra. ¿Entiende, hermano? Dios no encuentra usted diciendo una cosa aquí y hablando otra cosa aquí contraria a su Biblia. Entonces eso no es Dios. Entonces la Biblia es una continuidad, una forma perfecta en la cual Dios nos habló. Entonces mire, 10 días más adelante el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y había miles de personas aquel día de la fiesta de Pentecostés. Y Pedro comenzó a hablar la palabra y le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, miren aquí el Señor Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí Pedro está diciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la gente dijo, ¿qué cosa es esto?
Dios no puede contradecir su palabra. Amén. Por eso miren, hermano, y les voy a volver a hablar algo aquí. Esto creo que se valoró. Y les voy a decir algo, miren, hermano, ve. Dicen ellos, y entonces comienza el razonamiento humano y dice, ¿quién se equivocó? ¿El Señor Jesús o se equivocó Pedro? Dice, bueno, si hablamos de eso, la gente va a decir, Pedro se equivocó porque el Señor Jesucristo no se va a equivocar porque eso fue Dios. Amén. Pero la palabra dice que Dios no puede contradecir su propia palabra. Ahora, si nos damos cuenta que el apóstol Pedro no era él, era un hombre ignorante, él no sabía ni leer ni escribir. Pero ese día cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, él comenzó a citar la Escritura como un gran hombre, como si supiera leer y escribir. Él citó, dijo, así como yo él dijo, y comenzó a citar la Escritura. Pero si ese hombre no sabía leer ni escribir, ¿y cómo estaba citando la palabra? Había gente de diferentes partes del mundo, de muchos tipos de idiomas. Y ellos estaban hablando la palabra y la gente sorprendía y decía, oye, ¿que no son estos galileos que le estamos oyendo hablar en nuestra propia lengua? Amén. Era el Espíritu Santo hablando idiomas Sí, a través de esos hombres. Ellos hablaban su propio idioma, el galileo, pero ellos los oían en su propio idioma. Amén. ¿Qué era? No me va a decir que Pedro aprendió en 2 días idiomas. Fue el Espíritu Santo. Amén. Así es. Hablando a través de Pedro, idiomas, y la gente lo entendió, hermano. Entonces vemos que Pedro estaba ungido por el poder del Espíritu Santo y Pedro no se equivocó. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros sabemos, Colosenses 2:9 dice, porque en Él, ¿quién es Él? Jesús. Amén. Porque en Él, la persona, en Él habitó toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios, habitó en Jesús. Todo lo que es Padre, todo lo que es Hijo, todo lo que es Espíritu Santo, todo moró en Él. Amén. Amén. La plenitud de la deidad moró en Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve, hermano? Por eso que Jesús nos dijo, bauticen en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos dicho, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo lo que es Dios. Así es. Amén. Y cuando decimos en el nombre del Padre, ese es el Señor. En el nombre del Hijo, ese es Jesús. En el nombre del Espíritu Santo, ese es Cristo. Por eso es Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el nombre de Dios es Jesucristo. Amén, Señor. Ni siquiera en el nombre de Jesús. Amén. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, del versículo 4, que Él, Jesús, heredó el nombre de su Padre. Amén, así es. Hermano. Y no hay otro nombre dado a los hombres en la cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Si no hubiera dicho en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces vemos, otros dijeron, no, el bautismo en nombre del Señor Jesucristo fue para los judíos. Y yo lo pruebo por la Escritura, que los gentiles y los judíos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no hay, en ninguna parte de la Biblia no existe que un solo individuo haya sido bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No existe. Por eso el profeta desafió al mundo religioso de su día. Amén. Amén. Por eso ellos lo odiaron. Amén. Por eso los grandes doctores en divinidad no pudieron con este hombre que salió del campo. Porque la unción del Espíritu estaba en él. Amén. Para deshacer toda obra contraria a la palabra de Dios. Amén. ¿Ve, hermano? Entonces, el Espíritu Santo, entonces, hermano, no puede hablar contraria a la palabra de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que aceptar la palabra de Dios. Tiene que creer la verdad. Porque el Espíritu Santo está diciendo a su corazón que esta es la verdad. Amén. Entonces, ve, hermano, ¿y quién salió con esto? Padre y Espíritu Santo, fue la Iglesia Católica. En el año 325, en el Concilio de Nicea, se trataron 2 grandes puntos: la Trinidad y la unicidad. Estaban desviados y la verdad fue rechazada. Desde aquel entonces se dejó de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y la Iglesia Católica tomó el control hasta nuestros días, bautizando a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde salieron todas las iglesias protestantes, hermanos, que tenemos en el mundo? Salieron de la Iglesia Católica. Por eso la Biblia dice, ella es la madre de todas las rameras. ¿Qué cosa? La Biblia dice que es una madre de rameras, de prostitutas. ¿Y quiénes son esas? Son todas las iglesias que encuentran en el mundo, son las hijas de aquella iglesia. Amén. Y si usted se da cuenta, mire usted la doctrina de los pentecostales, bautistas, luteranos, lo que sea, es la misma que tiene la Iglesia Católica. Así es, Señor. Ellos creen en una Trinidad porque la madre salió con la Trinidad. Ellos bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo porque la Iglesia Católica salió con esa doctrina. Así es. Eso jamás salió de la Biblia. Fue la interpretación humana del hombre que le dio a esta Biblia para engañar a la gente. Pero en el tiempo del fin, Malaquías 4:5 dijo que el Señor enviaría a Elías el profeta. ¿Para qué?
para restaurar toda la palabra original. Amén, amén. Él convertirá el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Los padres, ¿quiénes? Los apóstoles. A la doctrina original otra vez. Esta es la palabra. Y entonces, hermanos, les digo que todo hombre y toda mujer que alguna vez fue predestinada por Dios ante la fundación del mundo, la Biblia dice, Amén. ellos oirán mi voz y me seguirán de consejo. Amén. Correcto, así es. Muy bien, hermano. Ahora avancemos un poquito solo para que se dé cuenta que cuando hayamos en este día hombres predicando esta doctrina, el Espíritu Santo dijo por profeta, desde este día, desde este momento, todo hombre, toda mujer, toda iglesia que predique en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y bautice en el bautismo trinitario, es un falso maestro. Amén, amén. Hermano, eso fue la autoridad máxima de Dios en la tierra, un profeta. Amén. Bien, vamos a empezar entonces. Como hemos dicho, siempre fue la mujer. La mujer no era el producto perfecto en la creación. Ella fue el subproducto de la creación perfecta. Satanás no pudo engañarlo a Adán porque él era perfecto, él era la palabra. Eva también era parte de la palabra. Pero ella no estaba dentro de la creación perfecta de Dios. Si usted se da cuenta, ya todo estaba creado. Y Adán le puso el nombre a todos los animales del campo. Un macho y una hembra, un macho y una hembra. Pero se veía raro Adán, porque solamente estaba solo. Y el Señor dijo, no es justo, no está bien que el hombre esté solo. Después que todo había sido creado, Dios hizo dormir a Adán y de su costilla sacó a la mujer. Entonces, ella no estaba dentro de la creación perfecta, era el subproducto de la creación perfecta. Amén. ¿Por dónde entró Satanás? Entró por él la mujer. Y nos damos cuenta, hermano, que fue la mujer la que causó este gran problema. Siempre fue la mujer. ¿Pero qué estaba tipificando Eva? Eva estaba tipificando la iglesia. Recuerden, la mujer siempre está tipificando la iglesia. No se olviden de eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Eva tuvo estos dos hijos, Caín y Abel, la Biblia dice que Caín era del maligno y Abel era hijo de Adán, Adán hijo de Dios. Cuando Eva tuvo estos dos hijos, fíjese, hermano, Eva dice, la Biblia dice en el libro de Génesis 4:1, ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella les enseñó a esos dos muchachos que los dos eran hijos de Dios. Los dos eran hijos de Dios. Ella le enseñó, la iglesia enseñándole a todos, ustedes todos son hijos de Dios, todos se van al cielo, nadie se va a ir al infierno, porque usted venga a la iglesia y ya usted es salvo. Eso es mentira de Satanás. Y Eva le engañó a estos dos muchachos y le dijo, ustedes no son hijos de Dios, pero la Biblia dice que Caín era del maligno. Y Abel también estaba ahí siendo engañado, pero Dios le reveló a Abel. ¿Ves la diferencia? Hebreos 11 dice que Dios le reveló por fe, dice la Biblia, fe y revelación. Dios le reveló a Abel que él era un hijo de Dios. Él le reveló cuál fue el problema que sus padres tuvieron en el huerto de Edén. Y Caín no creía que él era hijo de la serpiente. Él no creía que era el hijo del maligno. Él creía que era un hijo de Dios porque su madre le había dicho que por voluntad de Jehová él lo había adquirido. ¿Sí se lo vio o no? Entonces eso es lo que la iglesia enseña, pero Dios siempre es separatista. Dios está uniendo, Dios está separando de la paja del trigo. Pero Satanás está uniendo todo lo que puede unir, va a unir para el gran concilio mundial de iglesias. Si usted se va a la Biblia, hermano, vemos que en el capítulo 11 de Génesis, vemos que cómo Dios separó a la gente allá, cuando ellos estaban unidos en la gran torre de Babel. Miren, a ver, y he aquí Jehová, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y fue como Dios los esparció por toda la tierra esa gente. Mientras ya Satanás los unió a todos, Dios los separó. Entonces Dios es separatista. Hermano, suena algo raro, pero Dios es separatista. El Señor Jesucristo tenía 12 discípulos y aparte tenía 70 más. Pero Él sabía, dice desde el principio, quiénes son los que creían y los que no saben lo que hizo Dios, los separó. Y Él se quedó con los que se quedó. Y así es Dios, hermano. Dios se queda con la gente que cree la palabra de Dios. Yo no sé nada al respecto,
pero Dios sabe. Amén. Hermanos, nosotros somos hermanos y nos amamos, pero más Dios es el que conoce cada corazón. Y yo creo que estamos aquí en esta mañana, la gente que creemos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, miren, hermano, fíjense, y eso fue la forma entonces como que la iglesia, Eva, les había hecho creer a estos muchachos que los dos eran hijos de Dios. Uno sí lo era, pero el otro no. Pero luego la revelación vino y le reveló a Abel. ¿Quién era él? ¿Cuál fue el pecado que su madre y su padre cometieron en el huerto? ¿Y cuál fue el sacrificio que él tenía que ofrecer? Por revelación Abel entendió, no simplemente un cordero muriendo. Abel entendió que ese era el Cristo. Que mañana más tarde el Redentor, el Cordero de Dios, vendría a redimirlos. Hermano, Abel entendió que la única manera de poder ser justificado es poder entender que realmente Dios, que ese misterio de Dios es Cristo. Amén, amén. Si no podemos entender esa primera revelación de la Biblia que nos habla de la deidad, por eso es que la gente nunca entendió deidad. Por eso es que la gente entró en la Trinidad de tres dioses. ¿Me entiende? Pero Abel recibió la revelación del Cristo, del Cordero de Dios. Él entendió que no era una Trinidad. Para que ustedes me entiendan esta mañana. Entonces, Dios le reveló a Abel que ese Cordero era el Cristo. Amén. El que un día vendría y nos redimiría de todo el pecado y la condenación. Amén. No tres personas, no tres dioses, pero uno solo, manifestado a través de Jesucristo su Hijo. Amén. Porque el Espíritu no puede sangrar, no puede morir, pero Él murió de una forma indirecta a través de Jesucristo su Hijo. Porque Él era el Espíritu, pero Jesús era la persona o la personalidad de ese Espíritu que es Dios. ¿Me entiende, hermano? Pues Él dijo, mi Padre y yo uno somos, no dijo dos, ni tampoco dijo tres, pero somos uno. ¿Entiende, hermano? Porque no había forma como conocer a Dios. No había forma como entender a Dios. No había cómo los atributos de Dios pudieran ser desplegados en esa forma de Espíritu. Pero fueron desplegados a través de Jesús. La palabra llegó a ser carne. Amén, amén. Dios llegó a ser carne y se mostró como el Redentor, como el Salvador, como el Sanador. Esos atributos que estaban en Él fueron desplegados a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, lo entendemos, ¿verdad? Ya, entonces ahí vamos. Entonces la iglesia siempre enseñó que todos somos hijos de Dios. Pero la revelación de Dios dice que no es así. La iglesia es la madre de estos falsos profetas. Porque es la que ella dio a luz a estos falsos profetas. Es que ella salió y dio a luz a estos mensajeros, a estos hombres de este día, hermano. Esos no salieron de Dios. ¿De dónde vinieron estos profetas? Casi nadie sabe de dónde salen los profetas. Solamente sabemos que salieron del desierto. Así es, amén, amén. Nada. Salieron del desierto. ¿Hombres con qué? Así dice el Señor. Amén, Señor. Ellos salieron con la palabra. Y eran hombres, hermano, que esos jamás se retractaban de lo que hablaban porque sabían que Dios hablaba a través de ellos. De ellos, ¿no, hermano? Pero la iglesia formó profetas, formó mensajeros, pero que eran falsos. Eso es lo que hizo Eva. Eva dio a luz a dos clases de personajes, a uno verdadero y al otro que fue falso. Amén. ¿No lo estaba diciendo el otro día? En el versículo 15 del capítulo 3, creo, de Génesis, tu simiente tuya y la suya, le dijo, ambas pelearán. ¿Qué eran? Eran profetas en la tierra, que estarían peleando uno con el otro. Uno con la verdad y el otro con la mentira, queriendo hacer prevalecer su mentira. Pero no será así. Así es. Ahora entonces miren, Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2. Hermano Ángel, Apocalipsis 2:20. Hermano Jorge, Apocalipsis 2, 22, 23. A ver. Mientras yo busco por acá Colosenses 2:9. Si lo tiene, hermano, puede ir leyéndolo. Apocalipsis 2:20, gloria al Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escuche, hermano, mire, lo que eso estaba en la mente de Eva, porque ¿se acuerdan lo que le estaba diciendo en el culto pasado? La serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vuestros ojos serán abiertos. Entonces yo le decía el otro día, ¿quién es como Dios en la tierra? Solamente un profeta es como Dios en la tierra. Solamente un profeta puede conocer entre el bien y el mal. Vuestros ojos serán abiertos. Ella, sus ojos los tenía abiertos.
Pero está hablando, como leímos el otro día en el libro de Números, el capítulo 24, 2 y 3, que dijo Balaam, el varón de los ojos abiertos, el que ve la visión del Omnipotente, que era un falso profeta, era una simiente del mal. Pero dice él, el varón de los ojos abiertos, el que ve la visión del Omnipotente, hermano. Entonces nos damos cuenta que la iglesia es la que trajo este tipo de falsos profetas a la tierra, hermano. Nunca fue Dios. Y miren lo que acaba de decir nuestro hermano Ángel, la iglesia. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Eso es lo que llegó a ser la iglesia, una profetisa. Y el hermano Branham dice, pues, esta iglesia mujer estaba viviendo por profecías falsas y no por la palabra de Dios. ¿Ve, hermano? Comenzó a profetizar. Entonces, cuando comenzó a profetizar Trinidad, cuando comenzó a profetizar el bautismo trinitario, estaba trayendo una profecía falsa al pueblo. Y la gente creería la mentira y lo ha creído hasta el día de hoy. Por eso cuando el profeta llegó a la tierra, fue una lucha atroz, terrible. La gente, era difícil que se convierta al verdadero evangelio, pero los escogidos, ellos tomarían la palabra. Entonces, hermano, encontramos que hay una iglesia verdadera y hay otra iglesia que es falsa. Y son las dos vidas, dice el hermano Branham, que han crecido entrelazadas. Han crecido entrelazadas aquí en este tiempo. La verdadera estaba predestinada en las raíces desde el principio. Esa es la razón por la cual Jesús es la raíz y el linaje de David. Colosenses 2.9, estaba que buscaba yo Colosenses 2.9, se me pegó por acá. A Colosenses 2.9, a ver, apunté. Allá, claro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, miren, hermano, estaba predestinada en las raíces desde el principio. Esa es la razón por la cual Jesús es la raíz y el linaje de David. La vida estaba en estas raíces. Por eso miren, hermanos, que una plantita, el árbol novia que nosotros hemos hablado durante estos tiempos, hermanos, estaba hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y dónde estábamos predestinados nosotros? En las raíces. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la raíz y el linaje de David. Usted no estaba predestinado en el tallo. Si usted está predestinado en el tallo, usted es un injerto. ¿Me entiende, hermano? Porque en el tallo se injertaron, de una planta de naranja, se injertó el limón, la mandarina, el tángelo. Pero no estaban predestinadas en la raíz. ¿Se da cuenta usted? Que esos injertos estaban viviendo de la savia de la planta de naranja. Es el ejemplo que pone el profeta, pero el fruto real de esta planta de naranja estaba en la raíz, que llevó el tiempo, que subió, y en la copa del árbol al final dio el fruto de naranja. Amén. ¿Se da cuenta? Dice que el profeta fue a la hacienda de cierto amigo. Dice que encontró una hermosa planta de naranja. Pero su sorpresa fue que en la planta de naranja había mandarina, había limones y había otra variedad de naranja. Y le dijo, ¿y esto cómo es? Entonces le explica a este hombre, este muchacho, le dice, estos han sido injertados en la planta de naranja, hermano Branham, le dice. Y le dice, hermano, pero yo quiero hacer una pregunta, le dice, ¿y esta planta de naranja dará una fruta de naranja? Por supuesto, hermano, le dice. Cuando aparezca el ramo, le dice, de esta naranja, entonces ella dará su fruto de naranja. El hermano Branham dijo, eso es. Eso es lo que ha pasado en la iglesia del Señor. Que fueron injertados los luteranos, los wesleyanos, los pentecostales, el hermano Branham, el limón, la mandarina, la toronja, fueron injertados. Pero la Biblia dice, yo soy la vid verdadera. ¿Correcto, hermano? Mi padre es el labrador. Y en el tiempo del fin él vino y desgajó y cortó la mandarina, el limón, la toronja, lo cortó. Porque había dado en la copa del árbol el fruto original. Amén. Que era una naranja, que esa no estaba predestinada en el tallo, pero estaba en la raíz. Así es. Y así somos cada uno de nosotros. Hermano, que tenemos que dar de acuerdo a lo que nosotros somos, nuestra simiente. Si estuvimos predestinados en la raíz, que es Cristo, hermano, ¿qué es lo que va a ser usted? Un hijo de Dios. No puede ser un falso hijo. Tiene que ser un hijo porque usted está predestinado en la raíz. Por eso dice que Cristo es la raíz y el linaje de David. Entonces usted no fue injertado en el tallo. Usted estaba predestinado en las raíces. Yo creo que sí, es claro, hermano. ¿Sí, hermano?
Muy bien, hermano, entonces ahí estamos. Él es la vida elegida, la vida predestinada que está en mí. Él es la palabra, según San Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Pero hermano, ese Hijo de Dios era Dios ahí en el principio. No podía ser otra cosa, Dios mismo, hermano. Y ahí fuimos predestinados nosotros en esa palabra, en ese principio. Entonces cuando Él venga, ¿qué va a hacer el Señor? Él va a llevar mis frutos, nuestros frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos? La palabra. La palabra, hermanos. ¿Cuál palabra? La palabra de este día. Entonces la iglesia falsa, según Mateo 7:21. Vamos a la Biblia, Mateo 7:21, para que ustedes vayan esto llevando como una pequeña enseñanza, miren, hermano. Mateo 7, ¿cuánto? 21. A ver, ¿qué dice 7:21? Escuchen, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanito Lucho, cuando llega allá me compra uno de estos plumones para... Hermano. Miren, hermano, escuchen acá. Entonces, hay dos iglesias. Por eso dice, la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 hasta el 3, a cada edad dice, oiga lo que el Espíritu dice, no dice a la iglesia, sino a las iglesias. ¿Por qué? Porque habían dos clases de iglesias. Una la verdadera y la otra que era falsa. Pues se ve, Eva dio a luz a dos hombres. Uno fue Caín y otro fue Abel. Uno fue el verdadero, otro fue falso. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia, sino a las iglesias, porque habían dos que estaban caminando juntas aquí en la tierra. Hijos de Dios e hijos del enemigo. Entonces miren, hermano, Mateo 7:21. Voy a leer esto, miren. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su palabra. Entrando por ahí, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Miren, escuchen las señales, lo sobrenatural aquí, ven. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se presentará a la gente. ¿Cuándo? En este día, hermano. Este es el día. Hermano, este es el día. Cuando el trigo y la cizaña se sentaron juntos, dice el hermano Ranja. Ahí se cumple la palabra donde dijo, Señor, ¿arranco la cizaña? Y él dice, no lo arranques, le dijo. Porque no vaya a ser que por arrancar la cizaña, arranques el trigo. ¿Por qué? Porque nosotros miramos en cizaña, pues una mala hierba por ahí, de repente un carbo santo. No estaba hablando de eso, sino que la cizaña era tan parecida al trigo. Era un híbrido. Era una cizaña, la cizaña era igualito al trigo, que usted no podía diferenciar eso. Hermano, ahora escuche. Entonces dice la palabra, hasta el 21 nos dijimos, ¿no? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ellos se presentarán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, hicimos grandes señales. El Señor no dice que las señales estaban equivocadas, sino a ellos les dice, yo no os conozco. ¿Quiénes eran? Eran gente que estaban en la iglesia. Era gente que llamaban al Señor, que llamaban a Dios el Señor. Ellos eran hombres que estaban, hermanos, sirviendo a Dios. Pero realmente Dios no los conocía. ¿Por qué? Porque eran gente, simiente, que nunca estuvieron predestinadas en las raíces, en la cual es Cristo, hermano. Entonces la diferencia entre estas ambas iglesias, hay una diferencia, hermano, que hace entre una iglesia y la otra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la revelación. Hermano, la diferencia es revelación. En que a la iglesia verdadera Él le va a revelar quién es Él. Amén. Primeramente la revelación viene para hacernos conocer quién es Él. Y nos damos cuenta que Dios no es una trinidad, que Dios no es tres personas, que no es dos. La revelación viene y nos da a conocer que Dios estaba en Cristo. Amén. ¿Correcto, hermano? Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Entonces no son tres personas, como la gente dice. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, dice el católico. Pero no es así. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. No, Mateo capítulo 1 y lo explica todo.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre una iglesia y otra es la revelación. Así como Caín y Abel, nos podemos dar cuenta que Dios reveló a Abel. ¿Quién era él? ¿Quién era ese cordero? ¿Correcto, hermano? Entonces Dios reveló a Abel. ¿Quién era él? Mateo capítulo 16, el versículo 17. Miren, hermanos, aquí está Abel. Esta es la clave en donde la iglesia está parada, fundamentada. Mateo capítulo 16. Ese es el texto clave de la iglesia verdadera aquí en esta mañana. Escuchen esto, hermano. Viniendo Jesús, yo lo voy a leer el 13, hermano. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces él estaba diciendo, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué hablan de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que eres algunos de aquellos profetas de la antigüedad. Eso es lo que la gente decía de él. No, eso es lo que los discípulos habían oído y hasta ahí no tenían nada de ellos. Pero miren la respuesta de Jesús. Y él les dijo, ¿y vosotros? Les dice a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí le hace la pregunta directa a esta gente, a sus discípulos, hermano. Entonces ya escuchamos que la gente decía, bueno, tú eres Elías, Juan el Bautista o cualquier profeta de la antigüedad. Eso es lo que la gente no podían decir quién era él. Ellos no podían decirle quién era él, porque para poder saber quién era Jesús, tenía que venir una revelación de parte de Dios al corazón del hombre y entender que ese era el Cristo, hermano. Entonces Jesús le dijo a ellos, ¿y ustedes? Y les dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Entonces baja la revelación a Pedro. Mire, hermano, baja el Espíritu, la revelación a Pedro, y Pedro dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor, amén. Hermano, eso Pedro no lo aprendió de nadie. Eso se lo reveló Dios a su corazón. ¿Quién era él? El Cristo. ¿Usted sabe quién es el Cristo? Ya lo hemos hablado cuando hemos enseñado deidad. Cuando esa luz salió, ese era el Cristo, ese era el Hijo de Dios. Pero ahora estaba en la forma humana. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora miren lo que Jesús le dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Hermano, bienaventurado el que puede recibir revelación de parte de Dios en su corazón. Todo hombre o mujer que recibe esta revelación en su corazón, bienaventurado es, porque ese es un Hijo de Dios. ¿Ve, hermano? Ahora escuche usted esto. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre. Ahí paramos un rato. ¿Qué dice? O sea, carne ni sangre, ningún hombre, ni el sacerdote, ni el fariseo, ni el más grande religioso, ningún hombre, nadie te ha revelado quién soy yo. Ni mi aspecto físico siquiera te ha revelado quién soy yo. Ni carne ni sangre. Pero dice la Biblia, ¿qué dice, hermano? Sino mi Padre que está en los cielos, Él te reveló quién soy yo. ¿Ve? ¿Ve, hermano? ¿Lo está cantando aquí? Sino mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado, Simón Pedro, quién soy yo. Por eso, hermano, ahí estaba Caín y estaba Abel. Eva les había dicho a Caín y a Abel, ustedes dos son hijos de Dios. Pero Caín no lo era. Abel sí era hijo de Dios, pero el Espíritu Santo vino y le reveló a Abel realmente quién era él, quién era Dios, hermano. Por eso que cuando él ofreció el cordero, no solamente Dios le dijo, nada más un cordero, no, sino ahí había una revelación de que ese cordero estaba hablando del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Ese es lo que Abel recibió. Él reconoció que eso estaba hablando del Cristo, hermano, de que un día el Redentor vendría y moriría por todos ellos. Entonces en el día de la resurrección Abel también se levantó. Sí, Señor, amén. Cuando Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos, Abel también se levantó aquel día. 4.000 años, el profeta dice 4.000 años. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿qué es? Es la revelación que hace la diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es. Por eso que es una manada pequeña, el Señor dijo. Es un grupo pequeño que recibiría la revelación de la palabra. El resto lo rechazaron.
Mire, no le estoy diciendo, habían 70 hombres que andaban con Jesús, que Él también los había llamado y los había establecido como ministros. El mismo Señor Jesucristo. Eran hombres inteligentes, eran como Pedro, pero no sabía leer y escribir. ¿Quién era el grupo del Señor Jesús? Gente ignorante, gente pobre, gente que no sabía ni firmar su nombre. Ese era el grupo del Señor Jesús, ese eran los escogidos de ese día. Pero mire usted a la gente religiosa de ese día. Mira la iglesia falsa, mira la iglesia de Satanás, todos sabios y entendidos. Hombres religiosos que conocían de la J a la tilde, toda la Biblia la conocían de ellos. Pero cuando se presentó Cristo, ellos no pudieron recibir la revelación de quién era ese hombre. Pero sin embargo, Pedro, un ignorante. Sin embargo, la samaritana, una mujer que estaba corruptamente mal en su cuerpo, ella lo reconoció. Ella aceptó que ese era el Cristo porque Dios le había revelado en su corazón que ese era el Mesías. En este día lo mismo, hermano. El mismo Cristo se ha mostrado en la tierra en la forma humana, en piel humana otra vez, a través de un mensajero. Y los hijos de Dios han podido reconocer que ese era el Cristo, hermano. No el hombre, pero el que estaba obrando a través de él. ¿Qué cosa pasó? Nos reveló la palabra. Cristo es el misterio de Dios. Amén. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios era Cristo, hermano. Usted veía a Jesús, ese era el misterio de Dios. Ese era el Dios que ellos tanto adoraban y clamaban. Ese era el Dios que ellos servían cada día, cada noche, desde niños hasta viejos, y se morían. Ahí estaba el misterio siendo revelado y ellos no pudieron reconocerlo. ¿Qué le dijeron ellos? Tú eres el príncipe de los demonios. Tú eres Belcebú. Tú eres un falso profeta. Tú eres un falso maestro. Y todos le decían. No pudieron reconocer que ese era el Cristo, hermano. Se da cuenta que se necesita una revelación de parte de Dios en su corazón para poder creer que Él es el Cristo. Amén. No hay forma de poder ser salvo. Mi hermano, no hay manera de poder ser salvo si no podemos creer de la manera como Dios lo ha dicho en este día, hermano. Ahí está entonces la palabra de Dios. Entonces, sobre la revelación de la palabra, ahí está entonces la viña verdadera o la vid verdadera, hermano. Esa es, página 14. Voy a citarles un párrafo aquí, hermano. Creo que algo apunté y debe haber algo aquí. Ya, aquí está. Mire, escuchen, hermano. El hermano Rafa se encontró con un muchacho, con un jovencito que creo que era estudiaba en los institutos bíblicos y tiene una conversación con el hermano Rafa. Y este joven le dice, yo no creo en revelación, hermano. Definitivamente nosotros no creemos en revelación. Mire la respuesta. Yo estaba hablando con un caballero no hace mucho, un estudiante cristiano, el cual me dijo, señor Rafa, nosotros rechazamos toda revelación. Mire el estudiante, no estamos hablando pues de cualquiera, estamos hablando de un muchacho que ha ido al colegio, al instituto bíblico, ¿no, hermano? Y él mire cómo le dice, nosotros, hermano, señor Branham, rechazamos toda revelación. Escuche la respuesta del hermano Branham, dijo. Dije, entonces tiene que rechazar a Jesucristo, porque Él es la revelación de Dios. Amén. Hermano, entonces usted tendrá que rechazar a Jesucristo, porque Él es la revelación, lo que estoy diciendo ahorita. Amén, amén. Mi hermano, Él es la revelación de Dios. Dios revelado en carne humana. Y si no lo ven, entonces están perdidos. ¿Ven? Eso es lo que pasa en este día. El mismo Jesucristo se ha revelado otra vez en piel humana. Y si no podemos verlo de esa manera, estamos perdidos. No importa cuánto la iglesia se mate predicando y hablando y enseñando y adorando, están perdidos. Porque Dios envió un profeta. Amén. Y Él se manifestó a través del profeta. Y esa es la única manera como nosotros pudiéramos aceptar que ese es el Cristo. Porque así dice 1 de Juan capítulo 4. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es del anticristo. ¿No es así? ¿Es así, mi hermano? Ahí está. Entonces voy a pasar un poquito más acá. ¿Ver? Entonces miren, la iglesia falsa. Apunten ahí Marcos capítulo 7. Vamos a descubrir aquí la iglesia falsa. Marcos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice? Pues en vano me honran, dijo el Señor. Vole del 6, hermano. Respondiendo le dijo, hipócritas, le dijo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando estaba escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra en enseñanza como doctrina del mandamiento de hombres. ¿A quién le estaba diciendo eso? Escuchen, Jesús estaba dirigiendo a la iglesia de su día, a la iglesia que Dios había establecido ese día, hermano. Él no le estaba hablando a los borrachos, Él no le estaba hablando a la gente mundana, no. Él estaba hablando a los sacerdotes de su día, a los hombres religiosos de su día. Él se estaba dirigiendo a la iglesia más santa de su día. Y Él les llamó de hipócritas.
Y le dijo, en vano me honran, enseñando como mandamiento de hombres. ¿A dónde había llegado la iglesia en ese día? No tenían la revelación. No tenían la fe para poder darse cuenta que la palabra estaba caminando ahí en la tierra ese día. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia en este día. Ellos se rigen a través de los mandamientos de los hombres, pero no pueden ver la palabra hecha realidad o manifiesta. Apocalipsis 17, moviendo la Biblia, Apocalipsis 17, el capítulo 17, versículo 1 y 2. Miren, hermanos, estamos hablando de la iglesia, de la vid falsa o de la iglesia falsa. ¿Qué dice? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tienen 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es esta gran ramera? Ya lo expliqué. Es la iglesia católica. Hermano, está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significan agua? Reinos, naciones, gente. Si usted se da cuenta, eso es correcto. Porque a cualquier parte del mundo que usted va, encuentra una iglesia católica. ¿No? Ella tiene control de todo eso. Con el cual, dice, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el profeta enseña que el vino es la doctrina o la enseñanza de esta iglesia. A donde va el Papa, todos los presidentes, todos los grandes hombres se tiran al suelo y le besan la mano al Papa. Dice que el hermano Branham fue al Vaticano. Y entonces le dijeron, si usted quiere ver al Papa, usted tiene que arrodillarse, tomarle la mano al Papa y besarle el anillo. El hermano Branham dijo, yo solamente me arrodillo delante de Dios. Amén. Y no entró, porque ese es el reglamento. Si usted tiene que entrar ahí, tiene que hincarse ante el Papa, tomar la mano y besar el anillo que tiene el Papa. El profeta dijo, yo jamás me voy a arrodillar ante un hombre, solamente ante Dios. ¿Viste, hermano? Y así es. Entonces, vamos avanzando un poquito más. Ahora, la iglesia verdadera. Son unos textos nomás por acá, ¿no? Mateo capítulo 7, 14, la iglesia verdadera. Mateo 7 y el versículo 14. Entonces estaba diciendo como una pequeña enseñanza, porque aquí terminamos esto, hermano. 7, 14. ¿Qué dice? Escuchen. Entrad por la puerta estrecha. Del 13 lo voy a leer. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La perdición es el infierno, hermano. Y muchos son los que entran por ella. Acabo de leer Apocalipsis 17. La gran ramera que está sentada sobre las aguas, que significa el mundo entero. ¿Correcto, hermano? Amén. Y ella es la puerta ancha. Y todas las iglesias. Ahora escúchenme. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. No dice que son muchos. Apocalipsis 17 le dice, es sobre la muchedumbre de gente, sobre el mundo entero, sobre reinos, naciones. Está sentada esta gran mujer, llamada ramera en la Biblia, que da de beber el vino de la fornicación a todos los reyes de la tierra. Esa es la puerta ancha. Pero ve la puerta angosta aquí, hermano. ¿Qué dice la puerta angosta, hermano? En el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Esa puerta es Cristo. Amén. Y nadie se entra por esa puerta, al menos que usted no haya recibido la revelación de quién es Él. Amén. Eso es lo que recibió Abel. Eso es lo que recibe cada creyente de este día. La revelación de esta puerta que es Jesucristo. La deidad siendo revelada a cada corazón de sus hijos. Si no, no hay forma como pudiéramos adorar realmente al Señor Jesucristo, hermano. Fíjese, entonces, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Este camino es muy angosto, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Y pocos son los que lo hay. Así que bienaventurado, entonces le dije, hermano, el que puede ver esto. Lucas 12. A ver, hermano Lucho, léame Lucas 12, 32. Hermano Edgar, San Juan 10, 16. Hermano Ubaldo, Mateo 7, Mateo capítulo 3, del 7 al 12. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Aleluya, amén. ¿Escucharon eso, hermano?
Eso fue Lucas, dije, capítulo 12, hermano. Ya, muy bien. ¿Escucharon eso? Estoy citando la diferencia entre la gran iglesia y la pequeña iglesia del Señor Jesucristo, entre la falsa y la verdadera. Ya vimos que las falsas es casi todo el mundo, porque esta iglesia, la que la Biblia le llama la gran ramera, está sentada sobre aguas, que significa miles, multitudes, reinos, naciones, todo eso la Biblia dice, o sea, sobre el mundo entero. Pero vamos a ver la verdadera iglesia. Esta verdadera iglesia casi ni se ve, casi ni gente tiene. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora vamos a ver lo que estaba leyendo nuestro hermano Lucho. No temáis manada pequeña, no dice gran manada, dice no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Le dijo Jesús a Simón, mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado. Entonces, al Padre le ha placido darnos el reino. ¿Qué cosa? ¿Qué le dio el Padre a Juan? A Pedro, la revelación. Entonces el Padre nos ha placido darnos el reino, ¿qué? La revelación de la palabra de Dios a nosotros, al pequeño grupo de este día. ¿Correcto, hermano? Ahora, ¿a quién le dije el otro versículo? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Tomen asiento. Fíjense, escuchen lo que dice la palabra. ¿Escucharon, hermano? Estamos hablando del pequeño redil, del pequeño grupo. También tengo otras ovejas. Eso no era, porque las ovejas de su día eran los judíos. ¿Correcto, hermano? La iglesia judía. Pero él está hablando en tiempo futuro, pero tengo otro rebaño. Está hablando de esta iglesia gentil del tiempo del fin. ¿Correcto, hermano? Dice, mírenme, también tengo otras ovejas que no son de este redil, porque ellos eran judíos, nosotros somos gentiles. Aquellas también debo traer, tiempo futuro, y oirán mi voz, tiempo futuro, y habrá un rebaño y un pastor, tiempo futuro. ¿Y quién fue ese pastor? ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién es ese pastor? ¿Cree que son los pastores que están en la iglesia? No, el pastor era esto, hermano. Amén. Y habrá un pastor, era el mensajero. Pero realmente no era el mensajero, era el mismo pastor, que era el Señor Jesucristo, que estaba en él. ¿Se da cuenta, hermano Ángel? Amén, amén. O sea, era el mismo Señor Jesucristo en el profeta pastoreando la iglesia del tiempo del fin. ¿Cómo? Trayendo la revelación de la palabra. El alimento fresco, la palabra fresca del día. Ahí está, es una escritura, hermano Ángel, ahí ve. Y habrá un rebaño y un pastor. Eso es Lucas 17:30. Donde el Señor Jesucristo le está diciendo que Él estaría otra vez en el tiempo del fin. Lucas 17:30. Aquí, hermano. Apocalipsis 10, del 1 al 7 también, si usted lo quiere, hermano. Ahora, hermano Osvaldo, dije 15. San Juan 15. Allá, Mateo capítulo 3. Muy bien, sí, hermano. Mateo capítulo 3. Mateo 3, del 7 al 12. Sí, sí, hermano, sí. Del 7 al 12. Sí. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Miren ahorita Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. No, ese fue el Elías de su día. Y el Elías de este día fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista es el mismo mensaje que tiene aquí. Y si usted se da cuenta, ahí estaba profetizando el mismo Juan de lo que iba a acontecer en este día. Vamos a ver, miren, hermano. Escuchen con atención. Versículo 7.
Juan diciendo esto. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras. Ahora, no le estaba diciendo realmente, hermano, hablándoles una parábola, le estaba diciendo realmente lo que eran. ¿Qué eran? Eran de la simiente de la serpiente. Eran de la línea de Caín. ¿Me entiende, hermano, lo que quiero decirle? Eran de la generación de las víboras. De eso estaba hablando, de la simiente de Caín. Cuando le decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando les estaba hablando generación de víboras, estaba hablando que eran de la descendencia de Caín. Lo que Jesús les dijo a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí, hermano? Pues míreme, esto estaba hablando, hermano, de estos días también, porque este mensaje es el que desenmascaró todo. Por eso que en su tiempo solamente pensaron que él estaba diciendo ciertas cosas porque, bueno, Juan estaba predicando de esa manera. No, aquí había una verdad, es una verdad. Lo que el profeta en este día lo desenmascara y lo dice que ellos eran simiente de la serpiente, que venían de la línea de Caín. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el fariseo, el saduceo, ellos traían frutos, ellos eran frutos, pero no era el fruto de la palabra. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, hermano. Tiene que ser el fruto palabra, si no, no pasa nada. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Es el separador de la paja y del trigo. El separador. Su aventador está en su mano. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué estaba hablando Juan el Bautista? Estaba hablando de este día, hermano. Porque este es el tiempo cuando la paja será quemada. Y hoy es el día cuando el trigo está siendo sacado y echado en él al folín. Muy bien. Entonces, y dijo, entonces el Señor Jesús, por su fruto lo conoceréis. ¿No? Eso es Mateo, el capítulo 7, 16. Mateo capítulo 7, 16. Dijo el Señor, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se escogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Dice la gente, no estaba hablando tanto de sus frutos, de su vida diaria. Hermano, ¿sabe de qué estaba hablando? Porque los pentecostales decían su fruto, usted no tiene que tomar, usted no tiene que hacer esto. ¿Sabe cuáles eran los frutos realmente? Era el fruto de la palabra. O sea, la enseñanza de este día. Si la iglesia estaba enseñando doctrinas como mandamientos de hombre, ese era su fruto, el fruto denominacional. Pero el fruto de la iglesia es la palabra. Si aquí se está hablando la palabra, la enseñanza, ese es el fruto de este día. La palabra de Dios de este día, ese es el fruto de nosotros. Por eso cuando Él venga, llevará mi fruto. ¿Cuáles son los frutos de nosotros? Es la palabra. Entonces, miren, cuando encontramos, dice, ahora vamos a entrar a la tipología, hermano. Ahora, Moisés y Balaam. Moisés se encontró con, miren, en su jornada, Moisés cuando sacó a la gente llevando a la tierra prometida, el poderoso profeta Moisés se encontró con otro poderoso profeta camino a la tierra prometida. Ese fue Balaam. Dice hermanos que este profeta salió al encuentro de Moisés. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra prometida, la tierra de Canaán, era la promesa de los judíos, del pueblo hebreo, era su promesa. ¿Pero qué estaba tipificando Canaán? Canaán estaba tipificando el Espíritu Santo, el mensaje en este día. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué salió Balaam? ¿Quién lo llamó a Balaam? Dice que la iglesia moabita, los de Moab, contrataron a Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Dios. ¿Y quién era Balaam? Balaam era un profeta ungido por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenía Moisés, tenía Balaam. Pero ¿cuál era la diferencia entre Moisés y Balaam? En que la enseñanza de Moisés era perfecta y la enseñanza de Balaam era falsa, hermano. Era pervertida. Pero él profetizaba por el Espíritu. Eso estaba correcto, pero cuando él comenzó a enseñar al pueblo, su enseñanza era falsa.
Pero Moisés traía la enseñanza perfecta. Y ellos salieron a impedir, escuchen bien hermano, estos falsos profetas, esta falsa iglesia de Moab salió a impedir que el pueblo de Israel llegara a su promesa. ¿Sabe lo que está sucediendo en este día? Lo mismo. Se han levantado no falsos profetas, pero se han levantado falsos maestros para impedir que la novia llegue a su promesa. Hermano, Balaam tenía los mismos fundamentos. Balaam conocía la misma doctrina, la misma enseñanza que Moisés, pero su enseñanza era pervertida. Él le dio la interpretación y el pueblo de Israel escuchó a este falso profeta y más de 24,000 personas murieron aquel día. Hermano, mire usted, en este día se han levantado falsos maestros interpretando la palabra del mensajero del tiempo del fin para impedirlos a ustedes a que entren y tomen la promesa que es el Espíritu Santo, el mensaje de Dios. De eso tenemos que tener cuidado en este día entonces. Hermano, ahí está entonces. Dice el hermano Branham, hermano, que este Balaam, fíjese hermano, salió y tuvo una discusión con Moisés. Se agarraron a discutir con Moisés, hermano. Balaam estaba diciéndole al pueblo y diciéndole a Moisés que él estaba equivocado en su enseñanza. Un falso profeta, hermano. Gloria a Dios. Voy a leer por acá, hermano, rapidito. Ellos no querían que Israel llegara a su promesa. Y fue como salió a su encuentro un falso ungido, contratado por la denominación de su día Moab. Este ungido tenía una verdadera unción del mismo Espíritu Santo que estaba sobre Moisés. Él había llegado ahí propuesto en su corazón maldecir al pueblo. Pero ¿cuál era la diferencia entre Moisés y Balaam? La enseñanza de Moisés era perfecta, pero la enseñanza de Balaam era falsa. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2 y 15, a ver, tú busca. Segunda de Pedro, capítulo 2, 15, y hermano Lucho, Primera de Corintios 10, del 1 al 5. Vamos a leer entonces ahí. Vamos a ver, hermano, que Balaam, hermano, tenía una falsa enseñanza, pero la enseñanza de Moisés era perfecta, hermano. Entonces la enseñanza que recibió Israel de Balaam fue lo que Dios nunca le perdonó, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo había sido sacado de Egipto bajo el poder de Dios. Señales, milagros y maravillas vieron ellos bajo la mano poderosa de Moisés. Y ya en el desierto, ellos fueron establecidos una iglesia, porque estaban siendo enseñados por Moisés. Ellos estaban bajo la unción de la enseñanza de Moisés. Pero se levantó un falso profeta y el pueblo escuchó la falsa enseñanza de Balaam. Los enseñó a fornicar y adulterar. Y dice la Biblia que fue la enseñanza de de Balaam, la que Dios nunca le perdonó al pueblo. Dice que murieron como 24,000 personas aquel día, hermano. ¿Lo tiene, hermano Lucho? A ver, léalo, por favor. Dice acá, porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Gloria al Señor. Y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron forjados en el desierto. Amén. Mire usted, hermano, ¿se da cuenta? ¿Quién era este grupo? Estaba bajo la unción de Moisés. Todos fueron bautizados en Moisés. Todos cruzaron el Mar Rojo. Todos estaban bajo la nube. Todos estaban bajo la columna de fuego. Ellos bebieron de la agua, de la roca del desierto que era Cristo. Ellos comieron el maná. Era el pueblo escogido de Dios. Hasta ahí estaban bien. Pero cuando aparece este falso profeta y comienza a enseñarles esta falsa enseñanza, de eso es lo que Dios no les perdonó. Eso fue que ellos murieran en el desierto, hermano. Qué terrible, hermano. Por eso, mire, usted teniendo un mensaje de Dios en esta mañana, agradezca a Dios, hermano. Pueden levantarse muchos diciendo que también son. Pero el profeta dijo, quédense con esto. Quédense con lo que yo he dicho. No hagan otra cosa.
porque eso nos llevará a la muerte, hermano. El nombre de las personas serán borrados del libro de la vida si le aumentan o le quitan, no a esta Biblia, pero sí a la revelación. ¿Ve, hermano? Muy bien, creo que hermano diga. Escuche usted de Balán ahí, ve. Han dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Gloria al Señor. ¿Escucharon esto? Escuchen, hermano, mírele. Han dejado el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? Este es el camino recto, porque estamos viendo que el camino es Cristo. El camino es la palabra. Es la revelación de la deidad. Esa es la puerta. Es el camino correcto. Ahora, pero dice la palabra que ellos dejaron el camino correcto, o sea, dejaron la verdadera enseñanza. ¿Y qué pasó? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Se fueron por la falsa enseñanza. Se fueron por la interpretación humana de los hombres. Le aumentaron, le quitaron a la revelación de la palabra del tiempo de fin. Y Dios los castigó. Y la Biblia dice que eso se repetirá en este día. Por eso ustedes tienen que tener mucho tino. Ustedes tienen que creer realmente la palabra de Dios de este día, hermano. Gloria a Dios. Bueno, eso es bueno, escuchar decir a la gente amén, hermano. Ahora, lo que estábamos continuando por acá. Entonces, miren, hermanos, tan solo porque otro profeta llegó con una enseñanza contraria y discutió con Moisés y trató de probar a la gente que Moisés estaba errado. Y Datán y Coré estaban de acuerdo con Balaam. Datán y Coré estaban ahí. Como ellos habían venido también de Egipto. Ellos estaban recibiendo la enseñanza de Moisés. Pero estos hombres le dijeron a Moisés: ¿qué? ¿Tú eres el único hombre santo? También nosotros somos. Y el hermano Branham dice: Nicodemo estaba saliendo de la organización. Escuchen, hermano, porque él fue a preguntarle a Jesucristo. ¿Se acuerdan una noche? Y el profeta dice: Nicodemo estaba saliendo de la organización, pero Datán y Coré estaban formando una nueva organización. ¿Por qué? Porque Datán y Coré habían oído a Balaam, hermano, y ellos estaban de acuerdo con Balaam. Y Balaam se discutió con Moisés y le estaba diciendo: ¿qué? ¿Que acaso Moab no son hermanos con los de Israel? Y verdad que eran hermanos, venían de la misma familia. Pero Dios no había escogido a Moab. Dios había escogido a Israel. Dice cuenta que Dios es separatista, hermano. Dios no tenía que ver nada con Moab. Dios había escogido a Israel y le estaba llevando a su tierra prometida. Y el falso profeta dijo: ¿qué? ¿Moab con Israel no son hermanos? ¿Moab no cree en Dios? ¿Israel también no cree en Dios? ¿No ofrecemos los mismos sacrificios? Balaam estaba peleando, discutiendo con Moisés, diciendo que su doctrina estaba equivocada y que la de él estaba correcta, que se podían unir. Y ellos se unieron. Y fue cuando Dios mató más de 24,000 judíos aquel día, hermano. ¿Pero usted, hermano? Dios los quiere separados. ¿De qué? Del sistema, de la religión, de la organización, de nuestros propios entendimientos sobre la palabra. Dios los quiere puro en cuanto a creer la palabra de este día. ¿Correcto, hermano? No importa quién se levante allá o quién se levante acá. Usted tiene que creer la palabra de este día. Hemos sido llamados para inducirnos, para inducir fe en nuestros corazones, para poder creer un mensaje que Dios trajo a través de un profeta. ¿Me entiende, hermano? Y yo les digo esto, porque nadie sabe si mañana estaremos vivos o no. Así es, Señor. Pero yo les dejo algo en su corazón, de que ustedes deben quedarse sólidamente con esta palabra. Porque salirse de esto, usted perdió su oportunidad. Ya no habrá retorno para usted, ni para mí, ni para nadie, hermano. ¿Entiendan esto? En esta mañana, hermano. Ese fue el Espíritu Santo en el profeta. Ese es el Espíritu Santo en esta mañana. Hermanos, diciéndonos, exhortándonos que nos quedemos con esta verdad. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, ahí estamos entonces. Avanzando un poquitito más, hermano. Datán y Coré, muchos de ellos se pusieron de acuerdo con Balaam y le enseñaron a fornicar. Y ahí tras su organización diciendo: todos somos iguales. Página 18. Ahora voy a correr por acá, hermano, para salir de esto ya. Página 18, escuchen. Se fueron tras la denominación diciendo: todos somos iguales. No importa que seamos metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y los demás. Todos somos iguales. Es la enseñanza de Balaam. No somos iguales. Vosotros sois una gente separada, dijo el Señor. No son iguales. Vosotros sois una gente separada, santa ante el Señor, dedicada a la palabra y al Espíritu de Dios, para llevar fruto de su promesa para este día, y no soy de ellos. ¿Ven, hermano? Y hoy
Hoy escuchamos que los predicadores de esta gente, el mensaje, están corriendo a las denominaciones. Esa es la última noticia que yo tuve. Gente, hombres tremendos, predicadores, que han ido a otros países a predicar, corriendo a las denominaciones, cuando Dios ya los ha maldecido. Amén. ¿Qué hacen esos hombres ahí? Les digo, eso es lo que sucedió allá, antes que los días de Noé sean destruidos. Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se fueron tras ellas. ¿Qué eran las mujeres? Las iglesias. Los hijos de Dios de este mensaje están tras las iglesias, las hermosas iglesias de este día. ¿Qué quieren ahí? Quieren dinero, quieren fama. Eso es lo que quieren. ¿No quiso eso Balaam? Balaam quiso dinero, y eso es lo que él quiso y le dieron. ¿Ve? Así estamos en este día entonces, hermano, viendo la realidad de estas cosas, ¿correcto? Ahora, en el mensaje un testimonio sobre el mar, del año 1924, en la página 18, escuchen lo que dice el hermano Branham aquí, ve. Pero ¿qué pasó? Nos entusiasmamos todos y quisimos levantar nuestras organizaciones, quisimos construir esto y aquello y hacer algo grande y brillante. Oiga, eso es lo que ha pasado con la gente este día, este mensaje. ¿Qué han hecho? Oye, lejos de llevarle la palabra a la gente de verdad, han construido los más grandes tabernáculos que usted puede imaginarse. Los mejores grandes y los más grandes músicos en este día. Una competencia de música, gente, este mensaje. ¿Por qué construir tantas grandes iglesias y luego predicar que Cristo viene? Si Cristo viene, entonces dediquémonos a eso. Porque Cristo viene. Porque si comenzamos a construir grandes tabernáculos, es porque no estamos creyendo que Cristo viene. ¿Verdad, hermano? Pero escucha lo que dice el profeta. Estoy leyéndolo para usted, hermano. Esto. Comparándonos con los Pérez, con los metodistas, dice el hermano Branham. Comparándonos con la iglesia bautista, con los presbiterianos, con los pentecostales. Comparándonos con ellos. Ustedes no son de esa clase. No lo son. Ellos son gente denominacional, porque ellos no creen en la revelación. Lo cual está bien. Nada contra de ellos. Hay muchos buenos cristianos entre ellos, pero ustedes no deberían asociarse con esos grupos incrédulos, porque ellos rechazaron la palabra del tiempo del fin. Pero ustedes no deben asociarse con esos grupos incrédulos, personas que niegan la eficacia de la palabra de Dios. Ustedes no deben defenderlos a ellos. Esa es la autoridad máxima de este día, el Espíritu Santo. Sé que usted no discuta conmigo, discuta con esto si usted quiere. Y si usted es un creyente, tiene que creer. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Si quieren, váyanse ustedes también, porque los 70 se fueron. Dijeron, Señor, duras esta palabra, ¿quién va a creerlo? Agarraron y se fueron los 70. Y Jesús le dijo, se volteó y le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Si quieren, váyanse. Y Pedro se paró y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si tan solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso es lo que reconoce el creyente en este día. Gloria al Señor. ¿Ve, hermano? Ahí estamos entonces. Fíjese, hermano, entonces. Esto es, ya, la página 18, 105, yo creo que lo leí. A ver, la página 18. Ah, no, este es los ungidos, o sea, página 26 es, hermano. Escuchen esto. Estoy hablando de esto, de cómo el Espíritu Santo condenó el sistema religioso. Cómo condenó al sistema de este día, de la cual Dios nos sacó. Por eso la palabra fue, salid de ahí, pueblo mío. Dios es separatista, por eso bien, hermano, lo que estoy tratando de decirles en esta mañana. Salid de ahí, pueblo mío, y no seas partícipe de sus malas obras. Ahora escuchen lo que el Espíritu Santo dice en este profeta, dice, todos ustedes, iglesias, denominaciones, que están siguiendo las tradiciones de los hombres en vez de la palabra de Dios de este día, malditas son por Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, sin argumento, ¿no? No hay más que decir al respecto, hermano. Segunda de Corintios, hermano Jorge, capítulo 6, 17. Qué cosa tremenda, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 6, 17. Sí. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Correcto. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Estamos hablando de la iglesia verdadera, cómo Dios cuida a su iglesia, cómo Dios cuida a sus hijos. Dios lo quiere separar de todo, ya lo dije, hermano. Abraham salió con su padre, salió con su sobrino, salió con mucha gente, pero Dios tuvo que sacarlos a todos y lo dejó a Abraham solo.
Y cuando Abraham se quedó solo, Dios se presentó a él. ¿Correcto, hermano? Ahí está la cosa. Ahora veamos esto entonces. Dice, por lo cual salid en medio de ellos, del sistema religioso, lo que acabo de leer. Y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo es la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Y no os recibiré, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí somos recibidos. ¿Correcto, hermano? Solo la novia tiene esta fe. Fíjese, hermano. Solo la novia tiene esta fe. La fe de esta palabra. Porque solo ella necesitaba ser estimulada. O sea, estimulada su fe que había en ella. Desde antes de la fundación del mundo, su fe ya estaba en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque su alma tiene un sentido. Como este cuerpo tiene 5 sentidos, su espíritu también tiene 5 sentidos, su alma también tiene un solo sentido. ¿Cuál es ese sentido? El sentido de la fe. Entonces el alma que ha sido predestinada, que viene de Dios, viene con un sentido, y ese es el sentido de la fe. Pero los que eran del otro lado, sus almas no habían venido de Dios. Yo les digo cuántas veces, fueron creadas. Ella no tiene el sentido de la fe. Es de lo intelecto, o de una fe fingida, o una fe falsa, dice la Biblia. Aquí la Biblia, el mensaje lo descubrió todo y lo sacó toda la luz, hermano. Que había en ella desde antes de la fundación del mundo, y solo Dios podía estimular esa fe. ¿Cómo? A través de la palabra. No había forma como nuestra fe pudiera ser estimulada. Mira, la iglesia no lo hizo. Yo estuve muchos años en la denominación, nunca pudo estimular esa fe, pero esta revelación estimuló mi fe hacia una fe perfecta, hermano. A eso vamos, a creer algo más que el mundo no puede creer, que la iglesia no puede creer. Gloria al Señor. Entonces, y solo Dios podía estimular esa fe que es a través de la palabra de Chacarde, la palabra hablada del tiempo del fin. Entonces, ¿qué aparecieron después de estos profetas? Después de este profeta verdadero. Después de este profeta verdadero aparecieron Janes y Jambres, que fueron falsos, hombres que imitaron a Moisés. Moisés metió la vara al agua y se convirtió en sangre. Estos falsos metieron la vara al agua y también se convirtió en sangre. Moisés trajo ranas sobre todo el pueblo de Egipto. Ellos también trajeron ranas. Moisés trajo piojos de la nada, ellos también trajeron piojos. Todo lo que Moisés hizo, estos hombres hicieron. Pero ¿sabe qué es lo que no pudieron hacer ellos? Quedarse con la palabra. Ellos no pudieron quedarse con la palabra como Moisés se quedó con la palabra. Ahí está la diferencia, hermano. Entonces, veamos, en los días de William Branham, el profeta, ahí estaba el hombre de Dios. Pero también aparecieron dos como James y Jambres. ¿Sabes quiénes fueron? Billy Graham y Orar. Los grandes predicadores. Todo está aquí, hermano. Ahora, fíjense, hermano. Para su día del profeta aparecieron falsos profetas, pero para nosotros ya no aparecerán falsos profetas. ¿Sabe lo que van a aparecer? Falsos maestros. Porque usted nunca creerá que se levantó un profeta, porque nosotros sabemos que el último profeta que Dios levantó fue este. Y entonces el diablo muy sabio, él no va a levantar falsos profetas, él ya no va a levantar profetas en este día, pero levantará falsos maestros. Por la Biblia dice, el profeta lo dice, serían falsos maestros. Acabo de leer nuestro hermano, creo, segunda de Pedro, el capítulo 2, 1 y 2 dice, porque hubo falsos profetas. Y también digo que se levantarán falsos maestros que engañarán, hermano. Ahora, vamos a ver. Segunda de Pedro 2.1, hermano Jorge. Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. Lea eso. Segunda de Timoteo capítulo 3, hermano Ángel. Lea el versículo 1 y el versículo 8 nada más. Hermano Osvaldo, Lucas 18:8. Y ahí terminamos, mi hermano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para nosotros, no profetas falsos, sino falsos maestros. Léalo, hermano. Ahí escuche usted. Segunda de Pedro 2. Versículo 1. Segunda de Pedro, ¿no? Sí. 2. Pero hubo
también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre Escuchen, hermanos. falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negará al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muy bien. Ahora escuchen. Le estoy diciendo, usted ya no va a poder creer en un profeta que diga yo soy el profeta de la última edad. Ya no, porque nosotros sabemos que ya Dios levantó un profeta. Pero se levantarán falsos maestros. ¿Por qué? Porque estos maestros van a tomar de este profeta. No le estoy diciendo yo que el limón, la mandarina, la toronja están viviendo de la misma savia. Entonces estos falsos maestros, estos falsos profetas están viviendo de la misma savia que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde van a tomar estos falsos maestros esta vida? Van a tomar de la fuente que es el profeta, o sea, de los mensajes que tenemos, de la enseñanza. Y van a tomar los falsos y van a salir por el mundo, porque Juan dice, ya han salido por el mundo a engañar a la gente. Entonces no se levantarían como profetas, pero sí como maestros, hermano. Vaya usted por donde quiera, va a encontrar maestros, por doquier, enseñando este mensaje. Pero ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo están enseñando en este día? Si ellos se tuercen de las Escrituras, ya está mal. Hermano, hay que quedarse firme en esto. Ahora, ¿alguien le dijo otro texto? Según el Timoteo 3, verso, hermano. Versículo 1 y el 8. 1 y 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y de la manera que Canes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Amén. ¿Escucharon? Mira, ahora miren lo que el profeta dice, ve, lo que nuestro hermano acaba de leer. El Señor le dijo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Están escuchando, hermano? Este es el día de la enseñanza. Este es el día de la doctrina. Entonces ya no serían profetas haciendo señales, pero serían maestros enseñando la palabra. Pero escuchen lo que el Espíritu Santo le dijo al profeta. Dice, porque vendrá el tiempo, este es el tiempo, este es el día, cuando no sufrirán la sana doctrina, pero antes, conforme a sus concupiscencias, se amontonarán maestros. ¿Están escuchando, hermano? Teniendo comezón de oír, que se levantarán falsos maestros, ya no falsos profetas, pero falsos maestros, porque esta es la hora cuando la gente se ha levantado a enseñar. Yo estaba conversando el otro día, Jorge, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de grandes hombres que eran en México, maestros, pero enseñando, diciendo que habían 4 árboles, hermano, allá en el huerto le ve, pero el profeta dice que vieron 2 más, pero si yo quiero ver, hay más de 4, contando con todos los árboles frutales, pero no estamos hablando de eso, sino de 2 árboles que eran fundamentos espirituales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente 2, ¿y de dónde sacaron ellos más? Yo sé que Adán era un árbol, Eva también era un árbol, pero no estaba hablando de eso, estaba hablando de 2 árboles fundamentales, que es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la gente trata de ponerle una interpretación a la palabra y eso no puede hacer. No se puede hacer eso. Usted tiene que quedarse con la verdadera enseñanza, que es sana. ¿Correcto, hermano? Ahora, el otro punto era 26. Escuchen, estamos hablando de estos falsos maestros, hermano. A ver, página 25. Escuchen rapidito, hermano. Escuchen lo que el profeta dice. Ustedes maestros falsos. Ya no dice falsos profetas. Sino dice, ustedes maestros falsos. Así dice Dios. ¿Ve? Este es así el Señor. Algún día segarán lo que están sembrando. Ustedes ciegos, guías de los ciegos. Está refiriéndose a maestros falsos ahora. Pues estoy diciendo yo, para nosotros en este día ya no profetas, pero sí maestros. Página 46. Quiero terminar esto, hermano, para no quedarnos en un ratito solamente, hermano. Bien, hermano, ¿ve usted dónde está la parte engañosa? No es ser exactamente un profeta. El ser un profeta no es la parte engañosa, sino quedarse con la palabra verdadera, la palabra vindicada, hecha, manifiesta. La falsedad no es presentarse como un profeta, no, sino es quedarse con la verdad. O entrar en la mentira. Pero ¿quiénes traerán entonces esta mentira? Ya no sería un profeta, sino sería un maestro, porque el maestro es el que se encarga de enseñar. Por eso el profeta dijo, mire, hermano, si Dios no está en nosotros en esta hora,
para traer una verdad bajo el entendimiento. Si Dios no nos revela, Dios no nos va a revelar nada nuevo. Dios no te va a revelar nada nuevo porque ya Dios lo ha revelado todo a través del profeta. Pero ¿qué es lo que queremos en esta hora? Es que Dios nos dé el entendimiento de esta revelación. Porque si Dios nos da el entendimiento claro de esta revelación, no nos vamos a salir de ella, vamos a permanecer en ella. Vamos a entender exactamente como el profeta entendió, hermano. En eso se trata en este día. Ahora, para que Dios pueda darnos este entendimiento, hermano, claro, entonces Dios es su gracia. Es la gracia del Señor. Hermano, ¿qué otra cosa más pudiera ser? Díganme usted. No es mi entendimiento, no es mi sabiduría. El hombre no puede sacarle nada a Dios, pero Dios le da a entender a usted la verdad de esta revelación. Y si es Dios, gloria a Dios, amén, hermano. Pero si no es Dios, entonces estamos fuera del cuadro, hermano. Entonces, en eso estamos confiando, hermano, ¿verdad? En que el Espíritu Santo nos está dando el entendimiento de esta palabra en este día, hermano. Entonces, Apocalipsis, Lucas 18, creo que le dije, hermano, para terminar aquí. 18:8. Sí, lea usted. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Correcto. Entonces, hermano, cuando el Hijo del Hombre vino aquí, eso fue Cristo a través del profeta. ¿Halló fe en la tierra? No había fe, porque el mundo estaba denominado ya. Esa fue la razón por la cual la iglesia lo rechazó. Cuando Jesucristo vino, hermanos, en su día, ¿halló fe sobre la tierra? No había. La iglesia se había organizado. ¿Y quiénes son los que le creyeron? La gente pobre, la gente ignorante, el borracho, la prostituta. Fueron ellos los que lo... Cuando el pueblo realmente santo de Dios debería haberle creído al Señor Jesús, ellos no pudieron creer porque no había fe en ellos. Pero sin embargo el ignorante, el que no sabía leer ni escribir, la prostituta, el borracho, fueron ellos los que creyeron en el Señor Jesús. ¿Hallará fe cuando el Señor venga aquí en este tiempo, el Hijo del Hombre? No encontró fe. ¿Pero dónde halló? En nuestros corazones. Porque fueron predestinados por Dios para poder creer este mensaje, hermano. Amén. Hermano, por eso que no es mucho. No es mucha la gente. Ya hablamos de un pequeño rebaño, de un pequeño grupo que ellos creerían la palabra en este día, hermano. Muy bien, así como la iglesia de Moisés. Entonces, hermano, se perdió por oír estos falsos predicadores. Ese falso profeta como Balaam, esos falsos maestros como Datán y Coré. Así se amontonarán maestros, dice la palabra, en el tiempo del fin para engañar a la iglesia del Dios viviente en este día. Voy a leer dos párrafos aquí. Es el 46, creo que lo leí, hermano. 46, sí, ya lo leí. Y el 44. Ya, aquí está. Los verdaderos creyentes, escuchen, hermano, no serán engañados. Ellos son simiente predestinada que deberían estar aquí en este día. ¿Están escuchando, hermano? Amén. Los verdaderos creyentes no serán engañados. Ellos son simiente predestinada que deberían estar aquí en este día. Ahora también Jesús dijo esto: muchos vendrán en ese día, en mi nombre dirán, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Jesús dijo que en los últimos días finales, cuando el tiempo se haya acabado, escuchen, hermano, y la gran resurrección se haya efectuado, que muchos vendrán a sentarse en el reino de Dios está entre vosotros. La cizaña vendrá a sentarse junto con el trigo y dirá: oh, esperen un momentito, Señor, yo hablé en lenguas, yo grité, yo dancé en el espíritu, yo eché fuera demonios, yo hablé en lenguas y hice todas estas cosas. Dijo él: obreros de iniquidad, nunca os conocí. Este es el día, hermano, cuando ellos se reunirán. Cuando la resurrección haya acontecido. Ahora, hay dos resurrecciones, miren: la resurrección espiritual y la resurrección literal. Cuando acontezca la resurrección literal, pues ninguno de ellos se van a sentar con nosotros. Pero en esta resurrección espiritual, ellos están sentados aquí. Porque ellos dirán: Señor, esta es la hora. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero aquí estaba Cristo. En este día dijo: yo no os conozco, porque ustedes no pueden recibir la palabra de esta hora. Él estuvo aquí diciendo. Por eso,
Cuando ya le aplicó la condenación, ellos estaban aquí sentados, escuchando al Hijo del Hombre. Amén. No en la resurrección literal, pero en esta resurrección espiritual. Ellos estaban ahí. Y ellos también decían, entonces el profeta dijo, el Espíritu Santo le dijo, no, ustedes no, yo no los conozco. Porque si ustedes realmente fueran, recibirían de la palabra de esta hora. Amén, Señor. Eso es lo que Jesús le dijo a ellos. Si me conocierais, me amarías. ¿Por qué no recibís mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis oír mi palabra? Porque no soy de Dios. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén, amén. Por eso no la oímos. Hermano, la palabra fue tan cara. La palabra era tan real. Y la es. Porque nadie pudo haber hablado tales cosas como las que se hablaron en el tiempo del fin. Si no fue Dios, hermano. No hubo teólogo. No hubo doctor en divinidad. No hubo la más grande escuela bíblica ese día que pudo competir o opacar o taparle la boca a este hombre. No pudo nadie, porque fue el Espíritu Santo hablando a través de este hombre. Amén, amén. Y de esta forma, como por la revelación, Satanás quedó desenmascarado. Y ahora nosotros tenemos la verdad. ¿Verdad, hermano? ¿Ve? Esa es la verdad. La gente podría decir muchas cosas. La gente pudiera pensar muchas cosas, pero esta es la verdad. Y de eso, hermano, es que nosotros nos sentimos orgullosos como hijos de Dios. De que Dios nos ha dado una verdad pura, sincera y verdadera, hermano. Vamos a ponernos de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo en esta mañana. El habiendo terminado, Señor, este pequeño tema de los ungidos de los últimos días. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero que todo esto haya sido dicho tanto para mi corazón como para los que están aquí, Señor. Que yo sé que conforme el tiempo avance, las cosas se pondrán difíciles, las cosas se pondrán peores. Y así es como el mundo se ha llenado de estos falsos maestros, que estarían aquí para engañar aún si fuera posible a los escogidos. Pero tú elegiste a tus hijos, y sus nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero, para nunca ser engañados, Señor. Es imposible que ellos sean engañados, porque ellos son parte tuya, y tú les has dado la verdad, y esa verdad está aquí en nuestros corazones. Padre, esto es lo más maravilloso que jamás un hombre pudo haber tenido. Esto es lo más sublime y lo más glorioso, que hombres como nosotros, que personas como nosotros hayamos podido recibir una verdad que ha venido desde el cielo, no de la iglesia, no del hombre, pero vino del cielo. El ángel poderoso que descendió con el librito abierto en su mano, él trajo la verdad, él trajo la revelación, él expuso claramente a Satanás, y tus hijos pueden verlo ahora y saben cómo es que él trató de engañar y cómo él está engañando en este día, Padre. Amamos a todos nuestros hermanos, Señor. Yo tengo hermanos, familias y amigos en las denominaciones. Yo no estoy en contra de ellos, sino en contra del sistema. Así dijo el profeta. Ellos son mis amigos, ellos son mis hermanos. Yo los aprecio, yo los amo y los quiero, Señor. Yo les hablo la palabra. ¿O cuánto yo daría, Señor, para que ellos pudieran ver esta verdad? Pero no es del que quiere, no es del que corre, sino de ti depende todo, Señor. Pero yo ruego por ellos, que tú los ilumines, Señor. Que ellos puedan mirar esta luz de esperanza, porque Cristo es la esperanza de gloria. Que solamente en ti, Señor, está la vida eterna, Padre. Y esa vida eterna está aquí, en esta palabra de este día, en el mensaje de este día. Para muchos pudiera ser una broma, para muchos pudiera ser de repente una tontería, pero esta verdad, Señor, esta gran verdad que ha pasado desapercibido a muchos kilómetros y millas de nuestra mente, pero esta verdad, oh Dios, ayúdanos a que cada día podamos cogernos más y más de esta palabra, que pudiéramos atarnos a este poste de amarre que es tu palabra, Señor, y que ninguno de los que están aquí se pierdan, Señor, sino que tú los resucites en este día postrero, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo. Y quisiéramos orar, Señor, por estas peticiones,
que han sido puestas aquí, Señor, en el púlpito. Vamos a orar, Señor, primeramente por Eduardo Alzugaray Galarreta, por este jovencito, Señor, que está postrado en esta silla de ruedas. Muchos años, Señor. Solo tú sabes por qué, cuál es el propósito, Señor. Pero oro por él, Señor. Si él ha pedido que oren por él es porque él cree en ti, Señor. Y en esta mañana, por la palabra de un profeta, Señor, por el mensaje que trajo el ángel fuerte, Señor, en Apocalipsis 10, su rostro como el sol, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo por él, Señor. Que esos cálculos que están en él, Señor, desaparezcan, Señor. Que no estén más en él, Señor, y que el médico cuando vaya a él no pueda hallar ninguno, Señor. Bendícelo, Señor, y restaura su vida. Te lo pedimos en esta mañana, todos aquí unidos en esta mañana, con esta pequeña medida de fe que tenemos toda, la vamos a unir y haremos una gran fe en esta mañana. Y oraremos por este joven, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tócalo, Señor, y él sea sanado, Padre. Y también, Señor, por esta persona que yo no conozco, Señor, que es Luis Urbina, creo que es, Urbano, Señor, que está enfermo con esta enfermedad de cáncer en el estómago. El hermano Branham dijo, Señor, si yo tuviera el poder para sanarlo, yo lo haría. Pero te tenemos a ti, Señor, en esta mañana. El mismo de ayer, hoy, por los siglos. Tú no has cambiado, pero aquí hay una iglesia, Padre, que cree en ti. Aquí hay un pequeño grupo de hermanos que creen en ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, invocamos tu nombre y rogamos y suplicamos, Padre, por aquel hombre, Señor, que yo no conozco. O si lo he visto, yo no recuerdo, Señor, pero quiero orar por él. Que esa enfermedad, Señor, que está en él, como el profeta dijo, yo maldigo esa enfermedad de cáncer, y salga de su cuerpo, Señor, y pueda venir la vida sobre él, y pueda ser restaurado, Señor. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor, hermanos, pues los bendiga a todos ustedes hasta el próximo culto. Hermano Ángel. Mi hermano, damos gracias a Dios. Y en bueno, de todas maneras.